Buenos días, jóvenes. Vamos a hablar hoy día en nuestro curso de Historia Universal, tema 21, la Segunda Guerra Mundial. Conoceremos ahora cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial. Luego tenemos la contraofensiva aliada. La contraofensiva aliada va de 1939 a 1941. En esta ofensiva aliada tenemos el frente oriental, el frente occidental, el frente norafricano y el frente balcánico, llamado frente del Pacífico. ¿Cómo reaccionan los países luego de la invasión? Pues, ¿no? De Alemania e Italia y también en este caso de Japón. Por ejemplo, aquí en el frente oriental se da en el año de 1942 a 1943 la famosa batalla de Stalingrado. En el año de 1943 se da la rendición del sexto ejército alemán al mando del mariscal von Paulus. En 1944 los soviéticos avanzan liberando Leningrado y Kiev. En abril de 1945 las tropas soviéticas ingresan en Berlín. Ante esta situación, Hitler se suicida el 30 de abril. Su último acto oficial importante fue nombrar almirante a Karl Dönitz como su sucesor. Luego tenemos en el frente occidental, enero de 1943, se da la conferencia de Casablanca. Septiembre de 1943, el mismo año, se da el desembarco en Sicilia por George Patton. Mussolini huye al norte de Italia y asume el gobierno Pietro Badoglio, quien firmó la capitulación. Noviembre del mismo año, de 1943, se da la conferencia del Cairo. Noviembre y diciembre de 1943, que vamos a conocer más adelante, se da la conferencia de Teherán. El 6, en este caso de junio de 1944, también se va a dar el desembarco a Normandía, conocido como la Operación Overlord. En julio de 1944, la conferencia de Bretton Woods. Y febrero de 1945, ya concluyendo la guerra, la conferencia de Yalta. El 12 de abril de 1945, el vicepresidente norteamericano Harry Truman asume la presidencia ante la inesperada muerte de Roosevelt. El 28 de julio de 1945 se da la ejecución de Mussolini por los partisanos o guerrilleros antifascistas. Esos son los sucesos en el frente occidental. En el frente norafricano, pues en el año de 1942 a 1943, se da la batalla El Alamein, dirigido por el general Montgomery. En 1943 se da la liberación de Libia y Túnez. En el frente balcánico, en el año de 1944, las tropas anglo-francesas liberan Atenas y las fuerzas soviéticas hacen lo propio con Yugoslavia. En el frente del Pacífico, pues aquí en el junio de 1942 se da la batalla de Midway y en el año de 1942 a 1943 la batalla de Guadalcanal. Junio de 1914 la batalla de Mar de las Filipinas y también concluyendo ya esta Segunda Guerra Mundial en febrero y marzo de 1945 la batalla Leutwood-Jena. Agosto de 1945 Truman ordena el bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima se realizó el día 6 de agosto, en este caso de 1945, y Nagasaki en este caso se bombardea el 9 de agosto de 1945. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde y luego de esa manera termina lo que viene a ser las llamadas contraofensivas aliadas. Fue uno de los eventos más importantes del siglo XX. Su nombre en código, Argonauta. Fue la conferencia que sentó las bases para el final de la Segunda Guerra Mundial y marcó el destino del mundo en los siguientes 50 años. Y dejó una de las fotos más famosas de la historia. Esta.
Pero, ¿por qué fue tan importante la Conferencia de Yalta? ¿Por qué muchos la consideran el inicio de la Guerra Fría? ¿Y qué queda de lo que se acordó entonces? Para entenderlo, hay que volver a unos días antes de esta foto. Cuando la cumbre empezó, el 4 de febrero de 1945, la victoria de los aliados, o sea, la coalición de países que se enfrentó a la Alemania nazi, a la Italia fascista y al Imperio japonés, se veía muy próxima. El desembarco de Normandía, en junio del 44, había permitido la liberación en pocos meses de Francia, Holanda y Bélgica. Además, pocos días antes de la cumbre, las tropas estadounidenses, británicas y canadienses habían derrotado a los alemanes en la sangrienta Batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva militar nazi en el frente occidental. Mientras, en el frente oriental, la URSS había lanzado un enorme ataque contra las tropas alemanas. La Armada Roja ya había ocupado amplias zonas de Europa del Este y se encontraba a pocos kilómetros de Berlín. Preocupado por esta avanzada, el primer ministro británico Winston Churchill pidió un encuentro con los demás jefes de gobierno de los países aliados, el presidente Franklin Delano Roosevelt para Estados Unidos y el líder soviético Joseph Stalin. Los tres políticos no podrían ser más diferentes entre sí, por temperamento, por ideología y por formación. Y ninguno de ellos confiaba plenamente en los demás. Pero tenían un enemigo común, Adolf Hitler, quien se encontraba acorralado en su búnker de Berlín. Pero, ¿por qué se reunieron en Yalta? La victoria en la batalla de Stalingrado y la estoica resistencia soviética le dieron a Stalin un enorme prestigio militar. Por eso fue él quien decidió la fecha y el lugar de la conferencia, y eligió esta ciudad turística en la península de Crimea, que había sido la residencia de verano de los zares, los emperadores que gobernaron Rusia hasta la Revolución. Pero Yalta no era de fácil acceso, y para los líderes occidentales fue tan difícil llegar que Winston Churchill dijo: "No podríamos haber encontrado un lugar peor en el mundo". El 4 de febrero, cuando los tres se sentaron en la mesa de negociación, tenían objetivos muy distintos. Churchill quería mantener el imperio y el prestigio global de Gran Bretaña. Roosevelt, en cambio, quería garantizar la paz mundial después de la guerra con la creación de una organización política internacional. Además, buscaba un papel relevante para Estados Unidos en la economía global. Y finalmente, para Stalin, el objetivo principal era proteger a la Unión Soviética de las invasiones militares. Rusia había sido invadida 3 veces desde el oeste entre 1914 y 1941, y por eso el líder soviético quería una zona de países comunistas en Europa del Este. Las reuniones duraron una semana, y finalmente, después de interminables discusiones, brindis a base de vodka y champán y decenas de puros, los tres se sentaron para la famosa foto. ¿Y qué se decidió en esta conferencia? Pues prácticamente cómo sería el mundo después de la guerra. Entre las decisiones más destacadas estaba el desmembramiento y la desmilitarización de Alemania, además de definir cuánto le debía Alemania a los aliados como reparación económica, 22.000 millones de dólares. También qué gobiernos apoyarían en Polonia, Rumanía, Bulgaria y Yugoslavia, países que en los años siguientes acabaron en la esfera de influencia comunista. También se sentaron las bases para la creación de una institución que sigue vigente aún hoy en día, las Naciones Unidas. La idea ya había sido presentada por Roosevelt en otras ocasiones, pero durante Yalta se decidió cómo funcionaría el Consejo de Seguridad, el organismo que tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y qué pasó después de esa foto? Bueno, los 700 diplomáticos desplazados, que eran prácticamente todos hombres, abandonaron la ciudad soviética el 11 de febrero de 1945. 2 meses después, el presidente Roosevelt, que padecía poliomielitis, murió sin poder ver el fin de la guerra. Churchill perdió las elecciones británicas en julio y no volvería al gobierno hasta el 51, mientras que Stalin se mantuvo al frente de la URSS hasta su muerte, en 1953. ¿Y qué consecuencias tuvieron las decisiones que se tomaron allí? Para algunos analistas, la conferencia de Yalta fue el único momento en que Occidente y Oriente se pusieron de acuerdo para un futuro de paz. Para otros, en cambio, significó la partición del mundo en zonas de influencias y el principio de la Guerra Fría, el occidente capitalista enfrentado a la URSS y al este comunista. También el desmembramiento de Alemania, que tenía que ser provisional, resultó en la división del país en Oriente y Occidente, y terminó solo en 1989 con la caída del muro de Berlín y de los regímenes comunistas europeos. Las conferencias importantes que se firmaron en esta Segunda Guerra Mundial fue, y hemos ido hablando en nuestra anterior diapositiva, la conferencia de Teherán. El lugar donde se firma es Irán. ¿En qué consiste esta conferencia?
Es la primera reunión de los tres grandes. ¿Quiénes son los tres grandes? Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Gran Bretaña tenemos a su representante, Churchill, su ministro Churchill. Estados Unidos, Roosevelt, y en la URSS a Stalin. Estos tres grandes van a coordinar las operaciones militares contra Alemania, planeando un desembarco en las costas francesas previstos para el año de 1944, que es conocido como la Operación Overlord o el Día D. Asimismo, se comenzó a estudiar la formación de un organismo internacional que habría de convertirse en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Luego tenemos la Conferencia de Yalta, que se firma en la península de Crimea, que ahora pertenece a la actual Ucrania. En esta segunda confederación, también de los tres grandes, que ya sabemos quiénes son los tres grandes, no lo voy a mencionar, asistieron en este caso Roosevelt, tenemos a Churchill y el máximo dirigente de la URSS. ¿Quién era? Ya lo saben, ¿cierto? Stalin. Ellos van a tratar de acercar la reorganización territorial de Europa Oriental, y no solo oriental, sino también Europa Central, como Polonia, Yugoslavia y Alemania. Se aprobó la decisión de dividir Alemania en las zonas de ocupación que serían administradas a través de una comisión de control central, como la sede de Berlín, y se acordó también invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participar en la comisión de control. Se decidió crear una comisión de reparación de guerra para en este caso, esta operación de guerra que iba a operar en este caso Moscú. Luego tenemos la llamada Conferencia de San Francisco, donde se va a realizar en Estados Unidos. En esta conferencia se va a dar la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Se va a celebrar en junio del año de 1945. Y por último, tenemos aquí la Conferencia de Potsdam, que se va a dar en Berlín. ¿Dónde queda Berlín? Alemania. En esa tercera conferencia, también de los tres grandes, participaron por Estados Unidos Truman, recuerda que Roosevelt murió, y ahora reemplaza Truman, por Gran Bretaña su ministro Churchill y luego el nuevo primer ministro Clement Richard Attlee, y por la URSS también tenemos a Stalin. El objetivo fue la puesta en vigor de las medidas acordadas anteriormente en la conferencia de Yalta acerca de cómo ahora la vamos a dividir Alemania y las fronteras de Polonia, así como un ultimátum a Japón y el juicio a los crímenes de guerra. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación militar, administradas por Estados Unidos, la URSS, Reino Unido y Francia, y bajo la dirección del Consejo de Control, formando por esto 4 estados. Para resolver las cuestiones que afectaron a todo el país, en especial el desarme completo de los alemanes, y además que se disolviera cuando se creara un gobierno alemán estatal. Se decidió que en este caso las 4 potencias que ocuparon Alemania recibieran la reparación de guerra de las zonas que se habían asignado. Sin embargo, se acordó que la URSS obtuviera compensaciones adicionales por ser la potencia que más había sufrido pérdidas. Todos estos sucesos que se van a dar en la Segunda Guerra Mundial traen como consecuencias, por ejemplo, en la económica, la producción industrial europea y japonesa va a disminuir considerablemente. Esto va a provocar una aguda crisis económica y social. En lo político, tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Se da la división de Alemania entre las 4 zonas administrativas, quienes son Francia, Inglaterra, Norteamérica y la Unión Soviética. Se inició la rivalidad entre los bloques capitalistas liderados por Estados Unidos y el bloque socialista por la URSS, conocida más adelante, que vamos a ir hablando, como la Guerra Fría. Se va a establecer las repúblicas populares como Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría, bajo la dirección de la Unión Soviética. El proceso de descolonización de países africanos y asiáticos dominados también por las potencias europeas.
En lo social, bueno, se va a elevar, como siempre, la mortandad del pueblo europeo, incluido también los genocidios en el sudeste asiático por los japoneses. Y de esa manera, jóvenes, nosotros vamos a terminar esta Segunda Guerra Mundial. He tratado de hacerlo lo más resumido, porque sí es un tema demasiado extenso, pero debido a la hora y el tiempo, he tratado de colocar ahí los datos más importantes, pero tenemos nuestro libro para poder reforzar más quizás cada batalla. Por ejemplo, la batalla de Stalingrado, en qué consistió, la batalla de Midway, qué estrategias se usaron. Entonces, jóvenes, no nos quedemos solo con la información que les brindo. Tenemos nuestro libro para poder reforzar más este tema. Recuerden que hoy día tenemos una práctica. Es que, chicos, nos vemos, estudien mucho.